grabar. Voy a abrir el chat. Y sí, se estaba conectando el iPad, pero por algún motivo no se quiso conectar. Me odia. Entonces, como me odia, nada que hacer. Estamos grabando. Sí, ya, listo. Aquí quedamos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que existían distintos tipos de expresión escrita, que había que manejar las distintas microdestrezas y que había distintos tipos de textos que podían ser narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos o directivos? Y la idea era darles un poquito de qué entonación o qué ritmo tienen cada uno de estos textos. Entonces, el narrativo va a ser un tipo de texto que va a relatar eventos. Y vamos a ocupar verbos dinámicos, adverbios y conectores espaciales. Entonces, este tipo de texto es el que dice primero, segundo, luego, finalmente, que tiene que ver con que estamos narrando un suceso y que habitualmente lo vamos a hacer en pasado. Vamos a tener el descriptivo. El objetivo es definir algo, un objeto, una persona, una situación o sentimiento. Va a girar en torno a los atributos, es decir, a esa cosa en particular, y forma del pronombre de la tercera persona. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso de forma del pronombre de la tercera persona? ¿Nadie? ¿No? ¿No han escrito informes técnicos todavía en ninguna asignatura? ¿Ni en física? No. Vale, entonces esto va a ser súper importante. Cuando hablamos de tercera persona, es porque habitualmente los textos técnicos, que son estos que se escriben de forma descriptiva, no se utiliza el decir yo hice. Yo fui al laboratorio y medí la concentración de un compuesto. No. Habitualmente, y esto tiene que ver con un asunto como de respeto del redactor, ¿sí? Y como de bajarle los humos a la persona que escribe y que sea un texto aterrizado y que esté concentrado en la situación y no esté concentrado en la persona que hizo la acción. Entonces, por eso habitualmente se recomienda escribir en tercera persona, es decir, en vez de decir yo fui al laboratorio y me di XX cosas, se dice se midió tal cosa y tal cosa en el laboratorio. Entonces se deja claro que alguien lo hizo y no se especifica quién fue el que lo hizo. Se supone que esta es una convención que tenemos en los documentos técnicos con el objetivo de darle énfasis a la situación y a la exactitud de los datos. ¿Se entiende? Entonces, en general, por no decirlo siempre, vamos a tratar de escribir los documentos sin hablar de yo, sino que siempre hablando de nosotros o de esta tercera persona que es como un fantasma. El texto expositivo, su objetivo es explicar para informar, expone un tema sin dar su opinión personal, entrega hechos y cifras relevantes. Fíjense que aquí hay un detalle súper importante y ahora que estamos en estas épocas tan convulsas como son la pandemia, el estallido social y las elecciones, nosotros a veces vemos en la televisión, o escuchamos en la radio, o escuchamos en un podcast, personas que están entregando información, que están intentando utilizar el lenguaje muy expositivo, lo que nos da la impresión de que lo que está hablando es real, pero confunden su opinión personal con el hecho, con el evento. Y esto es súper importante de hacerlo bien, porque puede llevar a error a las personas que están atendiendo a este comunicador. Entonces siempre hay que ser muy claro y hay que ser muy específico, es decir, esta es mi opinión, esto es un hecho. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esta situación?
¿Nadie? ¿No han visto nada de esto en los medios últimamente? ¿Verdad? El- o sea, solo los casos. ¿Mm? Ah, por ejemplo, las noticias que contengan COVID, que no. Te estoy preguntando si Sí. algunos de ustedes, perdona, es que no te escuchamos. ¿Puedes dejarlo en el chat? En el informe diario del COVID, ¿qué hace París? No sé, yo dejé de ver al ministro París, soy honesta, veo el resumen, pero me hace mucho sentido recordar, no sé si ustedes vieron una especie de debate. Ah, mira, cuando se mostraban las marchas y algunos periodistas opinaban, en lugar de solo mostrar los hechos de los matinales. Por supuesto. Ahora, el periodista puede opinar. Lo importante es que deje claro si está opinando o no está opinando. Esta semana hubo un programa de televisión en CNN donde estaba, si no me equivoco, Mónica Rincón, ¿no? Periodista, estaba entrevistando a 3 candidatos a constituyentes y se enfrascaron en una pequeña discusión donde el entrevistado dio a entender que la opinión de la periodista, que lo que había dicho la periodista era una opinión. Ella se refirió a lo que él se refirió como gobierno militar, ella le dijo dictadura. Y el candidato le respondió, esa es su opinión. Y ella se quedó así como en blanco y después dijo, no, hechos son hechos. Dictadura es dictadura. Los voy a ver si busco el video y se los cuelgo en el aula porque es una discusión bastante interesante en la cual la periodista intenta remarcar que la información que está entregando el candidato constituyente, que él la está entregando como que fuera una información fact, un hecho indiscutible, en realidad es una opinión que él está dando, lo que puede llevar a un malentendido de las personas que están poniendo atención en a lo que ven en el canal. No sé si alguien lo vio. ¿Lo vieron? ¿Tienen Twitter? Fue trending topic. Vamos a incluir definiciones y explicaciones y por lo tanto este tipo de documento siempre va a llevar una introducción, va a llevar un desarrollo con un análisis objetivo. Fíjense que aquí yo estoy haciendo énfasis en los objetivos, en las cosas, y finalmente una conclusión donde van a aparecer los aspectos más importantes. Y aquí en la conclusión es donde nosotros tenemos el espacio para decir, yo introduje este tema, desarrollé este tema y por lo tanto creo que esto es lo que podemos concluir. El término argumentativo es distinto como se expresa, ¿por qué? Porque su objetivo es persuadir al lector. Es decir, yo quiero que él piense como yo estoy pensando. Entonces yo le voy a dar argumentos de tal forma que intente convencerlo. Para esto se van a exponer las razones a favor y en contra. Ojo, que no basta con exponer solo las razones a favor, siempre tenemos que exponer los dos lados en un texto argumentativo. Y primero vamos a dar el contexto de la tesis que se va a dar. Segundo, vamos a exponer las características que van a apoyar esa tesis y ahí vamos a incluir referencias, lo que dicen otras personas, autoridades que sean populares o razonamientos causa-efecto, entre otros. ¿sí? Entonces, fíjense que este tipo de texto es bien particular porque su objetivo es persuadir. Y el directivo, donde lo que vamos a hacer es incitar al lector a realizar una acción. Es el texto que instruye cómo desarrollar una actividad o llevar a cabo un objetivo. El orden es importante y sigue un tipo causa-efecto de más a menos importancia. Los manuales técnicos son documentos directivos. Se toma esto para que haga esto. Se mide esto con este accesorio. Primero haga esto y luego haga esto. Fíjese que está escrito en un tiempo verbal indefinido y lo que está haciendo es explicar cómo hacer algo en particular para que el lector haga esa acción. ¿Tienen alguna duda de los tipos de texto que revisamos o algún comentario que quieran hacer?
No. Entonces, sigamos. Les quiero comentar y comencemos nosotros cuáles son los tipos de documentos escritos que ustedes manejan hoy en día. Yo preparé conversar respecto a los mensajes de texto, a los correos electrónicos, a las cartas y al informe técnico. Y quiero saber si ustedes realizan este tipo de actividades. ¿Ustedes utilizan mensajes de texto para comunicarse? ¿Hacemos una votación? Espérense, que aquí estoy con una mini pantallita, entonces ahora no la veo. Ahí está. ¿Qué pasó? Ya no está cargando, vamos a demorar mucho en hacerlo así. Les voy a dar espacio para que me cuenten cuál es el medio de comunicación escrito que ustedes más usan. Profe, Instagram. ¿mensaje de texto incluye WhatsApp o se refiere como a Claro. SMS? O sea, no sé, pues depende de lo que me digan ustedes. Yo partí siendo de la época del SMS y después migré a WhatsApp y asumo que es el que uso, WhatsApp. Instagram es de mensajes de texto, también Instagram es como más de fotografía, ¿no? O igual hacen texto. ¿También tiene texto? Ah, tiene chat, ya lo entiendo. Perfecto. ¿Y correo electrónico? ¿Usan el correo electrónico? ¿Saben escribir un email? Es como Facebook. Solo por la U. Solo por la U. Para cosas muy puntuales. Y yo creo que tiene que ver. ¿Y las cartas? ¿Han escrito alguna vez una carta que no sea el viejito Pascuero? Nunca. Una carta de amor puede ser. Yo les puedo confesar que no les voy a contar nada porque después que ha grabado esto se sube a YouTube y me da vergüenza. Les iba a contar una incidencia. Cuando terminemos el curso me recuerdan en este momento, yo dejo de grabar y les cuento. Y bueno, y los informes técnicos estamos empezando, así que estamos todavía... Sí, al final les cuento, pero sin grabar, porque en YouTube después mis colegas me espían y van a decir las cosas que está hablando Andrea en clase, poca seriedad. No sé metido. No, a ver, es que lo que pasa es que yo en mi juventud, muy joven, tuve un pololo, que no era muy buen pololo, pero bueno, las cosas son así. Y nos fuimos de vacaciones separados y yo le escribí una carta diaria. Oh my God, lo que uno hace cuando es joven. Sí, le escribí una carta diaria mientras estuvimos separados. Y después cuando nos volvimos a encontrar, yo le entregué todas mis cartas de amor. Y las debe tener, qué terrible, qué vergüenza. Ya. Pero yo sí escribo cartas muy seguido. Vamos a ver cada uno de estos documentos. El mensaje de texto que está presente aquí es un elemento informal. Generalmente es un elemento informal. Y a pesar de que la plataforma que sea que estemos utilizando, Telegram, WhatsApp,
SMS, da por entendido que la persona a la cual nosotros le estamos enviando ese mensaje de texto nos conoce y que tenemos un nivel de confianza. Por lo tanto, habitualmente, este tipo de mensajes de texto van a admitir usar lenguaje informal, usar abreviaciones, emoticones. Habíamos conversado al respecto, ¿se acuerdan? Que también estaban los stickers. Y por lo tanto, se puede utilizar todo esto. No va a tener un formato definido. Es una conversación como que no para, como que está siempre continua. Y por lo tanto, no existe el concepto de introducir cada vez la conversación. Pero cuando nosotros utilizamos este tipo de herramientas en el trabajo, y por eso les puse a la izquierda el ejemplo del chat que nosotros tenemos como colegas en el Campus Santiago, de todas maneras, a pesar de ser un medio de comunicación aproximadamente informal, uno requiere cierto nivel de confianza y de formalidad al comunicarte con tus compañeros de trabajo, porque no necesariamente son tus amigos y no necesariamente van a entender tu ironía o tu capacidad de broma. Por lo tanto, vamos a tener que tener un nivel adecuado y comunicarnos. Si se fijan en este mensaje que está a la izquierda, es un mensaje que nos envió el delegado, donde él saluda, hola colega, y nos da la información a la que tenemos que él nos quiere entregar de forma informal y veloz. Por eso estamos utilizando esta herramienta en un correo. Y todos vamos a responder. Entonces, si se fijan más abajo, están las respuestas que estamos entregando. La mía es la primera. Y después fíjense que Gonzalo tiene la cordialidad de decir, ok, vi tu mensaje. Entonces, este tipo de actitudes respetuosas son bienvenidas en chat de trabajo y no necesariamente de amistad. Ojo que desde el punto de vista legal, estamos en un vacío bastante importante respecto a lo que tiene que ver con las comunicaciones y de mensajes de texto, porque se supone que uno cuando está trabajando debería respetar el horario laboral. Entonces, por lo tanto, uno no debería enviar comunicaciones, ni recibir comunicaciones, ni requisitos fuera del horario laboral. ¿Qué es lo que ha pasado con el uso de estas tecnologías como el WhatsApp o el Telegram? Que tu teléfono está contigo 24 horas al día y por lo tanto se supone, o algunos jefes creen, que tú estás disponible 24 horas al día. Y eso es incorrecto. Entonces también es importante para cuando ustedes utilicen estas herramientas en el futuro o cuando de pronto algún profesor les entregue su celular para comunicarse por una ayudantía, que sean, o cuando ustedes como ayudantes, ojo que yo les recomiendo no hacerlo, pero si ustedes como ayudantes entregan su celular para una ayudantía, intenten dividir, separar esta vida de persona normal que está descansando a la vida profesional en la cual yo estoy trabajando y por lo tanto te respondo las preguntas y atiendo a tu consulta. No sé si les ha pasado que de pronto alguien les haga una exigencia fuera del horario laboral. ¿No? En el otro cuadro que les dejé, las tareas, se supone que no deberían ser ni entregadas ni recibidas fuera del horario laboral. Y no deberíamos exigir comunicación de ustedes fuera de ese horario tampoco. Fíjense que el otro mensaje que está aquí es un mensaje que es absolutamente informal, que admite cualquier cosa, porque es un diálogo personal. Ahora, cuando digo admite cualquier cosa, les quiero invitar a hacer como una reflexión al respecto, porque hemos tenido hartos problemas sociales que se han visto acrecentados, porque cuando nosotros nos comunicamos a través de estas herramientas, la comunicación es algo que se llama deshumanizada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lanzo el mensaje, pero yo no recibo un feedback inmediato. Voy a dar un ejemplo duro. Por ejemplo, si ustedes a una persona se levanta un día por la mañana y le dice, o se encuentran en la calle y le dicen, oye tú, eres un estúpido. Esa persona de inmediato va a reaccionar, su expresión facial va a cambiar, se va a sentir afectado, probablemente decir, ¿qué? ¿Pero por qué me estás diciendo esto? Al recibir esa respuesta, uno empatiza, ocurren reacciones químicas en nuestro cerebro al ver que la otra persona está afectada y de inmediato ponemos un freno. Dice, ok, quizás fui muy dura, no debería haberlo hecho así. Y el tono de la conversación cambia.
Por supuesto, la otra persona podría reaccionar de otra forma, ponerse más agresiva y la discusión va a aumentar en agresividad mutua. Pero en general, comúnmente la reacción ante una ofensa, ante una descalificación, va a ser una reacción emocional que va a permitir que el hablante, el emisor, corte la comunicación y baje los cambios. ¿Qué es lo que ocurre con estas comunicaciones escritas? No existe esta etapa de feedback. Nosotros no vemos qué es lo que hace la otra persona, por lo tanto, no sabemos qué está sintiendo la otra persona al recibir el mensaje y por lo tanto no empatizamos. Y no es que no empatizamos, es que no queremos entender. No existen esas reacciones químicas en nuestro cerebro que nos permiten ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Qué significa? Que nosotros nos hemos encontrado con un nivel de agresividad en las redes sociales y en estas redes de comunicación muy alta, porque en ningún momento empatizamos. Entonces, debemos ser por lo mismo muy cuidadosos cuando tenemos una discusión utilizando estas herramientas, porque yo puedo estar muy enojado y por lo tanto hacer una descarga argumentativa que yo considero muy correcta, voy a decirle todo esto, bla, 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 bla. Pero no existe ninguna posibilidad de que yo empatice con la persona y se me puede pasar la mano. Comentarios al respecto. Sí, también está la cultura de la cancelación, por supuesto. Yo he cancelado a otras personas de mi vida. Eliminado, bloqueado, no te escucho más. Pero ojo, aquí lo que quiero que ojalá puedan analizar es que hemos tenido un ambiente muy violento en algunos casos dentro de nuestra comunidad, no solo dentro del ambiente laboral, también entre ustedes, y que se debe, no a que queramos ser agresivos, sino que también a que no podemos ser empáticos. Tú te refieres a, sí, también me refiero a funar a alguien, a eso se están refiriendo, ¿cierto? Y que todo el mundo lo deje hablar. Sí, este es un ejemplo del extremo del uso de las redes sociales, porque además en la mayoría de los casos de las cancelaciones públicas o de la funa, no damos lugar a la inocencia. Y ustedes saben que es un derecho humano el ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es súper complicado porque en esta época que después del Me Too y de todo lo que pasó, estamos todos convencidos de que hay que ser correctos y buenos, pero es muy difícil compatibilizar ese hecho con la realidad de que las personas tienen derecho a ser tratadas como inocentes, porque no hemos demostrado lo contrario. Es muy complicado. Y es muy complicado administrarlo, y eso es lo que quiero que tengan presente, a través de las redes sociales, porque la pantalla está deshumanizada. Esa persona a la cual yo le estoy hablando, esa persona a la cual estoy sonando, no es persona, es un vidrio que no tiene sentimientos. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y desde el punto laboral, ya llevándolo a la ingeniería química, hay que ser muy cuidadoso cuando tenemos discusiones con nuestros pares o con nuestros superiores, porque son personas que también tienen sentimientos y que comprenden las cosas de distintas formas en función de cómo se las reciben. Respecto al correo electrónico o email, voy a decir que es de formalidad media. Yo tengo aquí un ejemplo de email. Abrí un correo en Outlook. Voy a decir que es de formalidad media porque en realidad el lenguaje en el email es adaptativo. Uno puede escribir cosas muy formales en un correo electrónico como cosas muy poco formales en un correo electrónico y va a depender de la estructura que lleve el correo. Ahora, lo que sí siempre debe tener el correo, y ojalá que lo estén grabando porque de pronto nos llegan unos correos terribles, es que primero el correo debe tener asunto, ¿cierto? Yo voy a decir de qué se trata esto. Y el asunto es súper importante porque ustedes saben que existen los bots y estas máquinas que nos generan phishing. Entonces, que es comúnmente el asunto delata si esto es un correo de verdad o un correo falso. Primero, el correo siempre debería tener un saludo. Hola, Francisca, espero que estés bien. O estimado Juan, junto con saludar, te escribo para. Es un elemento de cordialidad. Y fíjense, ojo, que este elemento de cordialidad también sirve para dar el tono
del correo, porque no es lo mismo decir hola Francisca que decir estimado señor rector. O sea, de inmediato yo le estoy dando un nivel de formalidad distinto en función de cómo estoy haciendo el saludo. Entonces, si ustedes le escriben a la jefa de carrera y le están haciendo una solicitud, la recomendación es que diga buenas tardes o buenos días, señora jefa de carrera. Junto con saludar, le presento y ya como le subiste el nivel de formalidad, la persona que recibe ese correo va a decir, ah, esto es algo importante, lo voy a leer con calma. Luego viene el cuerpo del correo, que es donde vamos a describir qué es lo que ocurre con el correo y donde hay que tener mucho cuidado con la redacción y puntuación. Y desde el punto de vista de lo correcto, lo importante sería que ustedes escriban y después lean lo que escribieron para ver si es que se respeta o no se respeta la puntuación. Lo importante de los correos electrónicos es que a veces aquí en el cuerpo del correo se nos va la mano, escribimos muchas cosas o no se entiende muy bien qué es lo que vamos. Entonces una recomendación siempre es poner lo que es un párrafo de cierre. ¿Qué quiere decir el párrafo de cierre? Es que en una línea o en 2 líneas máximo, ustedes refuercen para qué escribieron el correo. Si le escribieron, por ejemplo, a la jefa de carrera y en este cuerpo del correo le contaron que yo intenté tomar ramos, utilicé el SIGA, lo hice el 5 de febrero, entré, elegí todos mis ramos, me seleccioné, me fui, y ahora resulta que no estoy en la lista. Entonces, ¿qué voy a dar en el refuerzo? Agradecería a usted que me informe si hay un problema con mi presencia en la lista, si es un error administrativo o si debo elevar alguna solicitud. O sea, ahí voy a ser muy preciso en qué es lo que quiero que la persona que va a recibir el correo haga por mí. Y finalmente voy a hacer una despedida. Muchas gracias, atento a tus comentarios, como hacían los chistes, gracias atentamente, como ustedes quieran. Y súper importante, firma. ¿De quién es este correo? Por último, pónganle Juan, pero que sepamos de quién es este correo. Yo sé que desde el punto de vista de los correos institucionales uno dice, bueno, pero si mi nombre está en el nombre de mi correo. Sí, por supuesto. Bárbara está dándonos a través del chat una información que es súper valiosa, que ustedes pueden programar sus administradores de correo electrónico para que esto sea automático. Y no sé si lo han visto, pero en el caso del Google, el mail de Google, tiene un predictor de texto que es maravilloso. O sea, yo pongo hola y solo te pone el nombre del destinatario en función del nombre del correo electrónico. Espero que, y te escribe, espero que estés muy bien, o sea, te escribe la frase completa. Desde ese punto de vista, uno puede ocupar los predictores y puede programar los correos para que eso lo hagan sola. En lo que quiero que nos detengamos es que es súper importante que ustedes tengan claro que en el caso del correo siempre vamos a saludar, vamos a ir al cuerpo y nos vamos a despedir y a firmar. La carta, aunque ustedes no lo crean, existen las cartas. Hoy día las cartas prácticamente no se envían en físico, en un documento impreso, aunque algunas sí. La mayoría se envían por correo electrónico, es decir, yo escribo un correo donde el cuerpo le escribo para enviarle la carta adjunta, y va la carta, y la carta es un documento de altísima formalidad. ¿Por qué es de altísima formalidad? Primero porque va a tener un formato específico. Fíjense que aquí yo les estoy presentando una carta y yo le envié al editor de un journal en una revista donde estábamos publicando un paper. Entonces fíjense que a partir de aquí arriba tenemos la fecha y se identifica a la persona a la cual va dirigida la carta. Entonces, no es que partes directamente saludando, hola, ¿cómo estáis? Sino que partimos identificando, esta carta es enviada para. Habitualmente las cartas también van a tener membrete, van a tener algún escudo, algo que dice dónde va. Luego viene el deberito, o sea, saludo, estimado, lo que sea, y el contenido de la carta, que está aquí, que es el que nosotros estábamos presentando un paper en la revista, le contamos de qué se trata el paper, qué es lo que pensamos los autores, bla, bla, bla. Y finalmente, una despedida. Gracias por su consideración, sinceramente, y la firma. Y fíjense que la firma no es sencillamente mi nombre, sino que yo puse mi nombre, mi grado académico, dónde trabajo, o sea, le entregué toda la información. Y esta carta en particular, yo abajo le pongo la identificación de la universidad por si me quieren untar de vuelta. Entonces, la carta va a ser el documento de más alta formalidad y va a tener este formato que les estoy presentando. Fecha, lugar, información del destinatario, su cargo,
su saludo, el cuerpo, la despedida y la firma. Y por supuesto vamos a llegar a los informes técnicos, que es lo que nosotros hacemos para trabajar. Los voy a dividir en dos, que son los más científicos, que es lo que nosotros llamamos los papers o manuscritos para publicación en revista, y los informes técnicos, que son específicamente para el trabajo técnico, pero si ustedes se fijan, son muy parecidos entre los dos. O sea, el paper va a tener resumen, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y las referencias, y el informe técnico va a tener el resumen ejecutivo, que es el equivalente al acta. Este resumen va a ser un poquito más largo, eso sí. Vamos a tener el marco teórico y los antecedentes, que es el pariente cercano de la introducción. Vamos a tener unos objetivos planteados de forma específica, explícita. Vamos a presentar el procedimiento de lo que se está presentando en el informe técnico, los resultados de la discusión, las conclusiones, las referencias, y vamos a dejar espacio para apéndices. ¿Cómo se escriben los informes técnicos? Bueno, existen un montón de formatos de informe técnico que se pueden descargar de la red. Nosotros utilizamos habitualmente el APA. Lo importante del informe técnico es que tiene que ser muy ordenado para que cualquier persona lo entienda, y para ayudar a ordenarlo se recomienda siempre numerar las secciones. Es decir, vamos a numerar 1, introducción, 2, objetivos, 3, metodología, 4, resultados y discusión, 5, conclusiones. No se numera el abstract y no se numeran los apéndices. El documento va a estar escrito en tercera persona, por el tema este que yo les decía del respeto a la escritura. Es decir, no vamos a hablar en primera persona, no vamos a decir yo soy el más mejor de todos, sino que voy a decir, se ha determinado en este documento que el equipo es el mejor. Y hemos dicho lo mismo, pero de una forma súper respetuosa y nadie se siente ofendido. Ojo con revisar tiempos verbales, porque van a haber tiempos verbales correctos para cada uno de las secciones. Por ejemplo, la introducción siempre se va a escribir en presente, y eso es porque este tiempo verbal nos indica que lo que estamos diciendo es cierto. ¿A qué me refiero con que es cierto? Es un hecho. ¿Se acuerdan que cuando dijimos los distintos tipos de texto, dijimos, este es el que es verdad y que no estoy dando mi opinión? Entonces, como yo estoy escribiendo algo que es verdad, que yo saqué de la literatura, lo voy a escribir en presente. En cambio, la metodología y los resultados lo voy a escribir en pasado. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo hice. No necesariamente es la forma más correcta de hacerlo, quizás es la forma que yo determiné en la que había que hacerlo. Y los resultados que yo obtuve son mis resultados. Puede que tú obtengas otros. Por lo tanto, van a ser en pasado. Vamos a citar las figuras y las tablas, que es el material didáctico, debería decir aquí, que va a incluir el documento. Cierto que nosotros estamos haciendo documentos técnicos, así que lo más probable es que vamos a tener gráficos, vamos a tener tablas, vamos a tener un montón de material que nos va a permitir explicar lo que vamos a concluir, pero no basta con que estén en el documento, deben ser citadas. Entonces vamos a decir, en la figura 1 dice esto, y vamos a agregar referencias de la literatura que van a ayudar a comprender y explicar el documento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos inventamos nada, están en los libros o en los papers la información que estamos utilizando, y por lo tanto vamos a recurrir a esa información para pedir ayuda, para explicar lo que ocurre. Y esto va a ser súper importante porque vamos a tener que respetar y reconocer el derecho de autor. ¿Saben lo que es el derecho de autor? ¿El copyright? ¿No? ¿Nadie? Es para no creer que uno hizo la cuestión o lo que sea texto o cita o lo que sea, y darle derecho al que verdaderamente lo hizo. Correcto. Es evitar la confusión y por eso indica quién fue el que hizo eso o quién fue el que dijo eso. Y también tiene que ver, esto es súper importante desde el punto de vista de los ingenieros, que tiene que ver con compartir la responsabilidad. Porque yo estoy concluyendo esto, pero yo estoy concluyendo esto en base a toda esta información que me entregaron estas otras personas. Así que si estoy cometiendo un error, no lo estoy cometiendo solo, lo estoy cometiendo entre todos. Ojo, un poquito desde el punto de vista de los formatos,
en los textos técnicos de ingeniería, las tablas llevan el título en la parte superior y las figuras llevan los títulos en la parte inferior. Este es el título de la figura. No aquí arriba un título. Este de aquí abajo es el título de la figura. Y la tabla, este es el título de la tabla, que va justo arriba de la tabla. ¿Sabían eso? ¿Cómo es que me perdí? ¿Qué dijo? Que en los documentos técnicos, los títulos de las tablas y las figuras tienen una posición definida. Entonces, las tablas se titulan en la parte superior y las figuras se titulan en la parte inferior. Siempre. Sí, cuático. Siempre, siempre, siempre. Eso es formato APA. Voy a tratar de subirles más material para los que estén interesados en aprender a escribir mejores documentos. Les voy a dejar aquí también este clic. Cuando estén desde el aula pueden hacer clic y acceder a la página de las normas APA, que les entrega toda la información si ustedes quieren preparar un documento técnico que sea realmente correcto. Las normas APA nos dicen cómo agregar las referencias, pero también nos dicen cómo escribir el documento, el tamaño de la hoja, qué tamaño de margen debe tener, qué tipo de letra se debe usar, de qué tamaño debe ser esa letra. Toda esta información está en las normas APA. Entonces, uno no escribe los documentos así como se me ocurrió, uno sigue una norma. Y una de las cosas más importantes que tiene que ver con las normas APA es cómo agregamos la referencia. Y aquí está una presentación más o menos de cómo se hace para agregar una referencia, donde uno escribe, por ejemplo, a ver, tengo un ejemplo más acá, no. Donde uno para agregar una referencia, vamos a poner, por ejemplo, el formato apellido año, o, a ver, es que me estoy confundiendo. ¿Ustedes han visto los documentos que tengan referencias o citas bibliográficas? Sí. Existen distintas formas en las cuales se presentan esas citas en el texto. ¿A qué me refiero en el texto? En el escrito, uno dice, esto lo dijo Francisco, ya, perfecto. ¿Cómo se dice? Hay dos formas. Uno es numerado y otro es este, que es el APA, que es el apellido y el año de eso donde se escribió. O, por ejemplo, cuando es un autor corporativo, donde se pone quién es el autor y dice OMS 2014. Esta forma de dar la referencia es la forma de APA. Y después, cómo se ingresa esta información en la lista de las referencias es la que te da APA. De eso estoy hablando. ¿Ya? Donde, por ejemplo, cuando uno tiene un libro, va a ir el apellido, la edición, el año, el título, la ciudad, el país y la editorial. Y súper importante es que los textos tienen un código que son los códigos ISSN o los DOI, que es un número como un root de cada libro, y uno puede agregar ese root en el documento, y así se forma las citas casi de forma automática. ¿Ya? Nosotros los usos de las herramientas informáticas, en la mayoría de los casos, usamos Word o usamos PowerPoint, ¿cierto? ¿Ustedes utilizan otra herramienta para editar texto? ¿Alguien usa LaTeX, por ejemplo? ¿O conoce otra herramienta? ¿Nadie? No me lo creo. ¿Nadie usa Canvas aquí? Pregunté que si utilizaban otras herramientas que no fueran Word y PowerPoint. Sabes ocupar Canvas, pero no lo ocupas, perfecto. Y Canvas es una herramienta súper poderosa. Ahora, desde el punto de vista técnico, Word tiene un montón de herramientas para que escribir un documento sea más fácil. Y les vamos a subir un video al aula mostrándoles algunas de esas herramientas. Véanlo
y la próxima sesión los vamos a comentar, ¿vale? Herramientas de cómo ingresar referencias, cómo numerar, cómo generar secciones y cosas así, que son súper interesantes. No sé si saben usar esas herramientas. En el caso de PowerPoint también existen un montón de otras herramientas para utilizar, para hacer presentaciones, ¿ah? Y son, sí, citar en App and Word es más fácil, por supuesto, porque te lo hace el software casi solito. Y también existen otros programas que son especiales para edición de referencias, que son administradores de referencias. Y eso lo van a ver más adelante cuando lleguen ya a la etapa final de la carrera. Y ahora quiero hablarles algo sobre expresión oral. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Ya, vamos a hablar un poquito sobre expresión oral. ¿Qué es la expresión oral? Ojo, que cuando terminamos con la expresión escrita, no sencillamente que podamos terminar la sesión de expresión escrita, ya hablamos de esto, dijimos que era lo correcto y se acabó. No, eso tenemos que trabajarlo para toda la vida. Lo vamos a trabajar leyendo mucho y lo vamos a trabajar escribiendo mucho, y es probable que ustedes mismos se rían de las cosas que escriban cuando sean más viejos. Así que yo los invito a trabajar el tema de la redacción y a revisarse cada vez que escriban algo, si lo que escribieron es realmente lo que querían decir. Y vamos a intentar, en las distintas actividades que vamos a hacer en este semestre, concentrarnos en eso. Es decir, cuando ustedes envíen un producto de algo que escribieron, vamos a revisarlo y vamos a decir, ok, aquí dice esto, ¿era lo que querías decir o no? ¿Cómo podemos mejorar eso? Ahora, respecto a la expresión oral es la destreza lingüística en la producción de un discurso. Y para que la comunicación oral sea efectiva, vamos a requerir destrezas, como son la comprensión auditiva, es decir, que la persona que está recibiendo el mensaje nos escuche y entienda lo que le estamos diciendo, y también nosotros tener expresión oral, o sea, que nosotros que entregamos el mensaje, efectivamente, podamos entregarlo de forma correcta. Desde el punto de vista formal, hay dos ítems que hay que revisar al analizar un discurso. El primero tiene que ver con las habilidades comunicativas, que son, por supuesto, la pronunciación, que las palabras que yo estoy diciendo se entiendan, el léxico, que las palabras que yo estoy usando sean las adecuadas, y la gramática, que el orden que estoy usando de esas palabras sea el correcto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado con que ustedes vayan a algún lugar, se encuentren con una persona que se supone que habla el mismo idioma que ustedes y no le entiendan nada de lo que me dijo. ¿No? A ver, tengo dos preguntas aquí que no he respondido. ¿Por qué se hace referencia y bibliografía aparte? No es aparte. Son dos formas de nombrar lo mismo. En realidad, la referencia o la bibliografía es esa sección del documento en la cual se listan todas las cosas que fueron utilizadas en el documento. Y depende del formato, es como se hace esa lista de referencias o de bibliografía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de los documentos más humanistas, las referencias o bibliografía asociada a un texto se pone en el pie de cada página. Y en el caso de los documentos técnicos, nosotros lo ponemos como un capítulo al final del documento. Se inserta como un capítulo individual. ¿En qué orden? Depende del formato. En el caso de estar trabajando en formato APA, va a estar en orden alfabético, pero en el caso de estar trabajando en formato, por ejemplo, numerado, va a ir número. ¿Será requisito saber las normas APA? Sí, chiquillos, es un requisito para ustedes manejar las normas APA
al revés y al derecho. Y ahora sí, ¿han estado alguna vez? A mí me pasó hace algunos años que andaba mochileando en el sur y quisimos ir a comprar un cordero con unos amigos y caminamos bajo la lluvia y llegamos a un campo donde había un señor que vendía cordero y le dijimos que queríamos comprar un cordero y el señor nos respondió y no le entendimos nada. No supimos qué era lo que nos quería decir. Estuvimos como 5 minutos ahí intentando comunicarnos con esta persona. Se enojó un poco el señor porque como no lo entendíamos. Y después de un rato de conversar, conseguimos entendernos y transar el precio del cordero y el señor mató el cordero y todo eso, pero no fue fácil. ¿Y eso es por qué? Porque la pronunciación del señor era muy distinta a nuestra pronunciación, porque su léxico era bastante limitado y la gramática era la correcta, después nos dimos cuenta, pero entre la pronunciación y el léxico fue muy difícil. Desde el punto de vista del conocimiento sociocultural, es importante, por supuesto, reconocer las circunstancias, qué estamos hablando, es pertinente lo que voy a decir respecto a lo que estamos hablando, resolver, por ejemplo, fallos comunicacionales. Podemos partir mal una conversación porque estamos hablando de distintas cosas, pero solucionarlo. Y por supuesto aportar en información y en opinión, y aquí es donde estamos discutiendo nuevamente que este conocimiento que yo tengo que ser capaz de diferenciar cuando me comunico en si estoy diciendo algo que es cierto, correcto, veraz, un hecho, o si estoy diciendo una opinión de algo que yo conozco, para evitar confusión. ¿Cuáles van a ser las microdestrezas que vamos a necesitar para comunicarnos de forma efectiva? Por supuesto, organizar y estructurar un discurso de forma coherente, adecuarse a la situación en la cual se desarrolla el discurso. No hablamos igual con nuestros padres, ni con nuestros amigos, ni con el profesor o la profesora, ni con el o la jefa de carrera, y menos con el rector de la universidad, o con el carabinero que nos pide el permiso por andar moviéndonos en la calle. Uno va a adecuarse y va a intentar comunicarse de la forma apropiada en el momento que estoy viviendo para que la comunicación sea fluida y no demos lugar a una mala comprensión. Y por supuesto, transmitir el mensaje con fluidez, corrección, precisión y con un grado de complejidad acorde al público. Eso es súper importante, porque no le hablamos de la misma forma a un niño que no tiene idea que a un par, ¿cierto? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado en alguna reunión familiar de esas que escasean actualmente, que alguien diga, oh, mi nieto estudia ingeniería química. Y todos dicen, oh. Y alguien te pregunta, ¿y qué es eso? Ups. Entonces no le vamos a responder de forma fluida, correcta y precisa. De la misma forma, si esta pregunta me la está haciendo mi sobrino, que tiene 12 años, así me la está haciendo mi abuela, que no terminó el colegio, así me lo está haciendo mi primo, que estudia ingeniería eléctrica. Porque todos tienen un nivel diferente y por lo tanto me voy a tener que adecuar. No sé si les hace sentido esto. Van a tener que dejar claro cuál es una idea principal y cuál es una idea complementaria. Esto es súper importante porque a veces hay personas que tienen muchas destrezas comunicacionales, pero se les va mucho tiempo de su vida dándole vuelta a las ideas complementarias y se nos olvida cuál es la idea principal y al final el mensaje se pierde. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es nuestro mensaje principal. Van a tener que dejar claro nuevamente qué es opinión, conjetura y qué es información verificada y verificable. En ingeniería, en ciencias, en tecnología, no hay lugar para confundir esto. Una cosa es que yo crea que tal vez algo no es verdad, a que yo esté segura que algo es cierto o no. Y por supuesto, a que exista retroalimentación en el auditorio. Yo tengo que ser capaz de saber que las personas que me están escuchando si me están entendiendo o no. Eso es lo más difícil hoy día en pandemia cuando nosotros estamos en esta clase sincrónica, porque yo no estoy segura si ustedes me están escuchando, me están entendiendo o sencillamente están viendo tele. ¿Qué es lo que vamos a tener que manejar? El sentido figurado y el doble sentido, porque uno durante una presentación puede hacer una broma para llamar la atención de su público y por lo tanto vamos a tener que ser capaces de manejar esta expresión para que el público también entienda de que yo estoy haciendo una broma.
van a tener que transmitir el estado de ánimo y la actitud de ustedes, y ojalá siempre intentar que este estado de ánimo y actitud sea positiva, para que así en la audiencia tenga una actitud positiva de recepción del mensaje. Y por supuesto van a tener que conseguir el objetivo del discurso. Nosotros cuando hacemos una presentación tenemos un objetivo. Yo quiero transmitir algo en particular. Al finalizar esa presentación, conseguí ese objetivo, se transmitió ese mensaje fuerza, ese mensaje idea. Vamos a tener distintos elementos físicos que nos permiten comunicarnos de forma efectiva. La voz, el volumen, la articulación y la modulación. Y estos se manejan en función de respirar de forma adecuada, el volumen se modera en función del tamaño del auditorio, la articulación tiene que ver con cómo pronunciamos las palabras, y la modulación varía el sonido de la voz y por supuesto los cambios de ritmo y volumen del tono. En la expresión oral también va a ser súper importante los elementos físicos, como son la mirada, los ademanes y lo que se llama el aplomo. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes están mirando o no están mirando a la audiencia, no es agradable ver la presentación de alguien que está mirando al suelo. Por lo tanto, lo importante es siempre mantener la vista hacia el auditorio y que el auditorio pueda ver sus ojos y qué es lo que está pasando con ustedes. Las expresiones faciales es muy complicado comprender y entender a alguien o creerle a alguien cuando se está moviendo de forma descontrolada y pareciera como que se va a desarmar. Y además esta expresión debe representar un estado de ánimo positivo para que la audiencia entienda que usted está con una actitud positiva. Y el aplomo tiene que ver de actuar de la forma en la cual uno transmita calma, serenidad y tranquilidad. Estamos en la hora. Yo les voy a dejar, me faltó hablar de esto, pero para eso podemos hacerlo en la siguiente sesión, antes de comenzar a trabajar en el trabajo grupal 1, que vamos a hablar un poquito de la emocionalidad. Yo no sé qué tan buenos sean ustedes para hablar en público, si les gusta, si no les gusta, si tienen susto, si o no, no sé, ¿alguien quiere decir algo en un minuto antes de irnos? ¿Les gusta hablar en público? ¿Están ahí? ¿O ya se fueron?